Sucesiones geométricas. Aquí vamos a presentar una forma gráfica de qué es una sucesión geométrica. La idea principal en relación a una sucesión geométrica es que la razón o la división entre el valor posterior con el anterior debe ser el mismo a lo largo de toda la secuencia. Por ejemplo, vamos a presentar este ejemplo. Dice, cuando la razón, es decir, la división de los términos consecutivos, dice, de una sucesión es siempre el mismo número, diferente de cero, es una sucesión geométrica. Eso significa que cuando yo tengo, por ejemplo, un medio dividido en un cuarto, que es lo que ustedes ven por acá, un medio dividido en un cuarto, aplicando la propiedad de los cocientes, nos quedará que es 4 sobre 2, que simplificado sería 2. Si a la vez hacemos el 1/4 dividido entre un octavo, que es el ejemplo que tenemos aquí, 8 por 1, 8 y 4 por 1, 4, 8 partido 4, vemos que se vuelve a repetir el patrón. ¿De acuerdo? Entonces, así es como podemos ver nosotros esa sucesión geométrica. No necesariamente siempre tiene que ser un entero, puede ser una fracción. De hecho, podemos ver aquí que esta es una imagen de un pulpo, o la sección de un pulpo, pero las dimensiones van aumentando de forma gradual, que seguramente existe una razón bastante aproximada en cuanto al crecimiento que éste va teniendo a lo largo de todo el tentáculo, ¿verdad? Bien, entonces, dada la expresión anterior, es decir, se refiere a esto, a esta expresión que está acá, se puede definir que A sub 1 va a ser A, en donde la razón común R es igual a sub n dividido a sub n menos 1. Lo que está tratando de decir acá es que si nosotros numeramos cada una de las secciones, por decir algo, vamos a considerar el más pequeño como A sub 1, el siguiente A sub 2, el siguiente A sub 3, sub 4, sub 5, así sucesivamente. Entonces aquí hay aproximadamente, como podemos ver, alrededor de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cuadros aproximadamente. Entonces la división va a consistir en hacer el treceavo triángulo con el 12avo triángulo. Por eso ustedes ven acá que aparece A sub n dividido A sub n menos 1. Si este A representa el 13, entonces A 13 menos 1 sería el 12avo. Entonces eso es lo que está tratando de dar a entender que la razón se debe dar entre el valor posterior dividido el anterior. Dice, para determinar el enésimo término de una sucesión geométrica, cuyo término es A sub 1, aquí se está refiriendo que nos están dando un valor inicial y la razón común es R, es decir, ya conocemos cuál es la razón que va a tener cada una de las secuencias o cada uno de los valores posteriores. Entonces se genera la expresión, si quiero identificar el enésimo valor, pues bastará multiplicar el valor inicial por la razón de cambio común o la razón común por n menos 1. Pero aclarando que el valor de R no debe ser igual que 0, porque si la razón es 0, pues definitivamente todo se convertirá en 0. Entonces ya no tendría sentido la sucesión. Bien, a continuación vamos a presentar un ejemplo. Dice, determina el enésimo término, o A sub n, de la sucesión geométrica dada. Lo que está diciendo aquí es que vamos a elaborar o vamos a construir una expresión algebraica o matemática que nos ayude a determinar el valor independientemente el que nosotros estemos interesados. Es decir, vamos a construir una especie de fórmula, ¿verdad? Aquí nos dieron una sucesión. Los valores son menos 3, 1, menos 1/3 y 1 noveno. Son los 4 valores que es necesarios para poder empezar a trabajar. Es suficiente. Entonces lo primero es que vamos a considerar como nuestro A sub 1 el primer número dado. En este caso es menos 3 y aquí está el menos 3. A continuación
como paso número 2, vamos a calcular la razón común por la expresión, es decir, que vamos a identificar cuál es el valor de R. Y para determinar el valor de R, pues habíamos dicho que era el valor posterior menos el valor anterior. Ustedes podrán decir, ¿y cuál va a ser el posterior y el anterior? Pues bastará con que ustedes decidan dos números, y uno va a ser el posterior y otro el anterior. Por ejemplo, si tenemos menos un tercio y el 1, entonces el menos un tercio sería el posterior, mientras que el 1 será el anterior. De igual forma sería en el caso de 1 menos, ¿verdad? 1 menos sería el posterior y menos un tercio sería el anterior. Vean lo interesante, que en algún momento una sucesión puede tener signos combinados. Aquí es menos, más, menos, más. Eso también nos podemos encontrar, que la misma expresión podría generar. Bien, entonces aquí está la razón. La razón la vamos a calcular. Valor posterior dividido el valor anterior. En este caso decidí utilizar los primeros dos números. Entonces el valor posterior será 1 y el valor anterior es menos 3. Entonces por eso ven ustedes que es 1 dividido entre menos 3. Que se puede reescribir como menos un tercio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a determinar el valor enésimo. Entonces ahí nos vamos a apoyar en la ecuación que se nos fue dada para determinar el valor enésimo de una sucesión geométrica. A sub n es el valor enésimo, por eso ustedes ven esta expresión aquí. Mientras que a sub 1 es el primer valor dado en la sucesión. Entonces aquí el primer valor es menos 3. Por eso ustedes pueden darse cuenta que aquí está un menos 3. Multiplicado por R, dice acá. El valor de R lo habíamos calculado por acá, donde nos dio como resultado menos un tercio. Y todo esto elevado a la n menos 1, ¿verdad? Eso sí quedará como una expresión variable, ¿verdad? Entonces eso lo dejamos de esta manera. Entonces significa que la solución para el ejemplo 1, determinar el enésimo término a sub n de la sucesión geométrica dada, estaría conformada por esta expresión. Es decir, esta va a satisfacer que primero se generen estos primeros 4 valores o el valor que a nosotros nos pueda interesar. Vamos a un segundo ejemplo. Dice, determina el enésimo término a sub n cuando se da el valor de R. R, recordemos que es la razón en común. Entonces aquí nos dan que a sub 2, ojo que este no es el primer valor, es a sub 2, es 7, es decir, sería el segundo. Y tiene una razón igual a 3, a un tercio. Entonces de nuevo, retomamos la expresión, utilizar la expresión dada para determinar el valor enésimo. Estamos hablando de esta ecuación que ustedes ven acá. Que ahí también la hemos escrito. Entonces, en este caso nos dieron que el valor enésimo, o el segundo dato, en este caso es 7. Igual a sub 1, que en este caso no lo conocemos porque resulta que este es el segundo, pero desconocemos el primero. Pero sí nos dieron el valor de R, donde en este caso es un tercio, dado que fue dado aquí. N sería en este caso 2, menos 1, que es parte de la ecuación o la fórmula, como ustedes quieren llamarlo. Bueno, al simplificarse, sabemos que 2 menos 1 es 1, y podemos reescribirlo como un tercio elevado a la 1. Entonces, un tercio que multiplica a sub 1, que de hecho esta es nuestra incógnita, es un tercio que multiplica a sub 1, quedará como un divisor de el 7. Es decir, 7 no se va a mover, sino que va a quedar dividido el un tercio que ustedes ven aquí. Por eso lo ven de esta manera acá. Vamos a continuar por aquí. Entonces, aquí pues ya con conocimiento de aritmética, ya sabemos que se aplica la propiedad de los cocientes, extremos por extremos, medios por medios, dándonos como resultado 3 por 7, 21. Entonces, el valor inicial es 21. Pero dirán, ¿cómo es posible que es 21 más grande que el 7? Claro, porque si 21 lo multiplicamos por un tercio, efectivamente cumplirá con ser 7. Recordemos que la sucesión puede tener valores más grandes y
más pequeños luego del mayor, y a su vez pueden tener signos intercalados. Ahora vamos a construir la expresión. A partir de la ecuación dada de sucesiones geométricas, vamos a determinar la ecuación a sub n, se queda como a sub n. A sub 1, ojo que a sub 1 ya lo calculamos, que efectivamente es 21. R que fue dado por el ejercicio, en este caso 1/3. Pero como esto es una expresión general, solo lo vamos a dejar en términos de n. Eso significa que ya cuando a mí me interese ¿verdad? Saber cuánto corresponde a utilizarse, o cuando ya me interese a mí, por ejemplo, el 28avo dato, entonces el 28 lo sustituyo acá y el 28 acá. Analicemos antes de finalizar por qué quedó 7. Dice que estamos hablando de n igual que 2, entonces n igual que 2. Y 2 menos 1 se convierte en 1. 1/3 a la 1 es 1/3. Y 21 por 1/3 efectivamente nos da el 7. En otras palabras, satisface esta ecuación para las características que nos fueron dadas originalmente. Muy bien, esto sería todo. Muchas gracias.